Tolkien muestra en El Señor de los Anillos la habilidad psíquica de la telepatía, la comunicación mental entre vivos, una realidad de interconexión entre mentes a través de la proyección de energía mental, mente expandida, transfiriendo pensamiento de una mente a otra entre individuos, como sucede entre Galadriel y Gandalf, o Elrond con Arwen. Pero también existe transferencia de pensamiento entre individuos y animales, como Gandalf o Galadriel con Gwaihir, o entre individuos y plantas, como sucede en el caso de Legolas con los bosques, e incluso entre objetos e individuos, como la transferencia de energía mental desde objetos como el anillo único o desde una entidad natural como el agua en el espejo de Galadriel. Así, Galadriel se comunica con el mundo animal a través de la orden que da al águila Gwaihir, de que busque a Gandalf y de cómo igualmente Gandalf se comunica con ella. Y así, por fin, Gwaihir, el Señor de los Vientos, me encontró otra vez y me recogió y me llevó. «Parezco condenado a ser tu carga, amigo, en tiempos de necesidad», le dije. «Has sido una carga antes», me respondió, «pero no ahora. Eres entre mis garras liviano como una pluma de cisne. El sol brilla a través de ti. En verdad, no pienso que me necesites más. Si yo te dejara caer, flotarías en el viento. No me dejes caer, jadeé, pues sentía que me volvía a la vida. Llévame a Lothlórien». «Esa es en verdad la orden de la dama Galadriel, que me envió a buscarte», me respondió. No es la única vez que Gandalf se comunica de mente a mente con Gwaihir, también lo hace estando prisionero en la torre de Orthanc. Así ocurrió en una noche de luna ya terminado el verano. Gwaihir, el Señor de los Vientos, la más rápida de las grandes águilas, llegó de pronto a Orthanc y me encontró de pie en la cima de la torre. Le hablé entonces y me llevó por los aires antes de que Saruman se diera cuenta. Yo ya estaba lejos cuando los lobos y los orcos salieron por las puertas de Isengard en mi persecución. «¿Hasta dónde puedes llevarme?», le dije a Gwaihir. «Muchas leguas», me dijo, «pero no hasta el fin de la tierra. Me enviaron a llevar noticias y no cargas». Galadriel muestra telepatía no solo con Gwaihir, sino también con los miembros de la compañía, comunicándoles pensamientos a distancia, esto es, realizando una transmisión de contenidos psíquicos entre personas y o leyendo la mente de personas sin que medie contacto físico ni objeto alguno, como sucede en el caso del uso de las Palantir. Así, cuando llega la compañía sin Gandalf, a Lothlórien, son recibidos por Galadriel, quien comunica pensamientos a cada miembro de la compañía. «Qué raro», dijo Merry, «casi exactamente lo que yo sentí, solo que... Bueno, creo que no diré más», concluyó con una voz débil. A todos ellos parecía les había ocurrido algo semejante. Cada uno había sentido que se le ofrecía la oportunidad de elegir entre una oscuridad terrible que se extendía ante él y algo que deseaba entrañablemente, y para conseguirlo solo tenía que apartarse del camino y dejar a otros el cumplimiento de la misión y la guerra contra Sauron. «Y a mí me pareció también», dijo Gimli, «que mi elección permanecería en secreto y que solo yo lo sabría». «Para mí fue algo muy extraño», dijo Boromir. «Quizá fue solo una prueba y ella quería leernos el pensamiento con algún buen propósito, pero yo casi hubiera dicho que estaba tentándonos, ofreciéndonos algo que dependía de ella. No necesito decir que rehusé a escucharla. Los hombres de Minas Tirith guardan la palabra empeñada». El propio Gandalf confiesa a Frodo que lee el pensamiento y la memoria. «Como mostraste en los túmulos, te salvaste por un pelo. Quizá fue el momento más peligroso de todos. Ojalá hubiese resistido en la cima de los vientos». «Parece que ya sabes mucho», dijo Frodo. «No les hablé del túmulo a los otros. Al principio era demasiado horrible, y luego hubo otras cosas en que pensar. ¿Cómo te enteraste?» «Has estado hablando en sueños, Frodo», dijo Gandalf gentilmente.
y no me ha sido difícil leerte los pensamientos y la memoria. En ocasiones, la telepatía no se produce entre mentes de individuos, sino entre la mente y consciencia de individuos y la consciencia del agua, como es el caso del espejo de Galadriel, quien muestra alma, ánima, consciencia propia a modo de animismo impregnando toda la obra del Señor de los Anillos, descubriendo el agua, a quien mira, si la dejan en libertad, cosas que fueron, las que son y las que podrían llegar a ser. Lo que verás si dejas en libertad al espejo, no puedo decirlo, pues muestra cosas que fueron y cosas que son y cosas que quizás serán, pero lo que ve ni siquiera el más sabio puede decirlo. El agua desvela a Frodo en telepatía aquello que sucederá en imágenes y visiones auténticas. Gandalf se transforma en mago blanco. Bilbo escribe la historia del anillo, inquieto, pues ya no lo tiene. La muerte espera a Frodo en las tierras imperecederas tras atravesar el mar en navío. La ciudad blanca y su emblema, el rey, triunfará. El agua sabe. La precognición que muestra a Frodo es consciente y voluntaria, en relación al deseo de Frodo o en relación a la propia libertad en la que se la deja. Allá lejos venía una figura descendiendo lentamente por el camino, débil y pequeña al principio, pero creciendo y aclarándose a medida que se acercaba. De pronto, Frodo advirtió que la figura le recordaba a Gandalf. Iba a pronunciar en voz alta el nombre del mago cuando vio que la figura estaba vestida de blanco y no de gris. La visión cambió. Breve y pequeña, pero muy vívida, alcanzó a ver la imagen de Bilbo, que iba y venía nerviosamente por su cuarto. La mesa estaba cubierta de papeles en desorden. La lluvia golpeaba las ventanas. Luego hubo una pausa y enseguida siguieron unas escenas rápidas, y Frodo supo de algún modo que eran partes de una gran historia en la que él mismo estaba envuelto. La niebla se aclaró y vio algo que nunca había visto antes, pero que reconoció enseguida: el mar. La oscuridad cayó, el mar se encrespó y se alborotó en una tormenta. Luego vio contra el sol, que se hundía rojo como sangre en jirones de nubes, la silueta negra de un alto navío de velas desgarradas que venía del oeste. Luego un río ancho que cruzaba una ciudad populosa. Luego una fortaleza blanca con 7 torres y una bandera con el emblema de una torre blanca brillaba al sol. Sin embargo, no solo se produce proyección de energía mental que se puede transferir entre seres vivos, sino también que, imbuido de animismo, se atribuye a seres inanimados y a objetos, esto es, atribución de vida, consciencia e intencionalidad. De hecho, el propio anillo único, un objeto, muestra su poder de comunicación en la distancia con su señor Sauron, o con los 9, a través de su poder de atracción, fuerza energético-mental, dirigiendo la voluntad de estos hacia él, atrayendo la mente de Sauron y de los 9 hacia él, quienes tienen la habilidad mental de la clarisensibilidad, puesto que sienten y perciben la mente, energía, voluntad del anillo único, atrayéndolos hacia él. Perciben su presencia, como afirma Gollum. 3 veces, gimoteó, 3 veces es una amenaza. Sienten nuestra presencia, sienten el tesoro es el amo para ellos. No podemos seguir adelante, no, es inútil, inútil. Pero además, el anillo único posee consciencia y voluntad que comunica en forma de energía o impulso para doblegar la voluntad de otras mentes, como sucede en la lucha de energías con consciencia entre Frodo, luchando por no doblegarse al anillo único, y el anillo único enfrentando a Frodo para doblegar su mente. Frodo esperaba como un pájaro que ve acercarse una serpiente, incapaz de moverse, y mientras esperaba, sintió más imperiosa que nunca la orden de ponerse el anillo en el dedo. Pero por más poderoso que fuese aquel impulso, ahora no se sentía inclinado a ceder. Sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo,
y aun cuando se lo pusiera, no tenía todavía poder suficiente para enfrentarse al rey de Morgul. Todavía no. Ya no había en él, en su voluntad, por muy debilitada por el terror que ahora estuviera, ninguna respuesta a ese mandato, y solo sentía aquella fuerza extraña que lo golpeaba, una fuerza que le tomaba la mano, y mientras Frodo la observaba con los ojos de la mente, sin consentir, pero en suspenso.